con nuestra serie que estamos tratando de Primera de Corintios, que la he nombrado de Pablo a los Corintios. Vamos al capítulo 4, gloria al Señor. Capítulo 4 dice verso 1, así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén, hermanos. Hallado fiel. Oremos. Padre, gracias en esta mañana que permite, Señor, que tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, Señor, se reúna. Algunos otros más por otros medios, Señor, están escuchando tu palabra. Te pido, mi Dios, que bendiga sus corazones a través de tu palabra. Te hemos adorado, hemos bendecido tu nombre. Señor, ahora te pedimos que bendigas el nuestro, Señor. Bendiga nuestro corazón con tu bendita palabra para ponerla por obra y obedecerte. No ser, Señor, oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Es lo que tú requieres de nosotros. Señor, te pido en el nombre de Jesús. Bendice a tu gente, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermanos. Vamos al capítulo 4, hermanos, de esta hermosa carta de Pablo a los Corintios. Una de las cosas que a veces, precisamente cuando uno expone la palabra de Dios de una manera exegética, verso a verso, pues toma más tiempo. Pero he tratado de condensar, ¿verdad?, todo el capítulo en un sermón, cosa que no es nada fácil, porque en realidad para un solo capítulo necesitaríamos muchos más estudios, más sermones, pero he tratado de rescatar y tomar lo más necesario, más importante, hermano, para la vida cristiana, ¿verdad?, lo que Pablo nos deja ver en cada capítulo, para poder también tener una idea más clara de estas enseñanzas, de estas predicaciones. La introducción, vamos a ella, dice: un juego popular al que se suele jugar los cristianos es al de evaluar a los pastores. Se usan toda clase de criterio para determinar quién es el más exitoso, el más influyente, el más dotado o el más eficaz. Algunas revistas hacen estudios periódicos y publican informes amplios, calificando cuidadosamente a los pastores por la membresía de la iglesia, asistencia a los cultos de adoración, tamaño del equipo ministerial y escuela dominical, títulos académicos y honorarios, libros y artículos escritos, números de mensajes pronunciados en conferencias y convenciones, etcétera. A pesar de lo popular que sea esta práctica, es muy ofensiva delante de Dios, hermanos. Esa manera, ¿verdad?, como estas revistas cristianas y esta forma popular, ¿verdad?, que se hace, y en realidad sí, hay revistas que mensualmente o periódicamente hacen estudios sobre pastores o ministerios muy exitosos y muy relevantes en el país. Pero eso es algo que no tiene cabida dentro del cristianismo, hermano. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Es algo que no tiene cabida. Es algo que no tiene sensatez dentro del cristianismo, para que me entienda. Es algo totalmente irrelevante, porque muchas veces la gente piensa que cuando llega a una iglesia grande, piensa que llega a una iglesia de Dios, ¿sí o no? Hermanos. A veces, esta iglesia está grande, aquí sí está Dios. Y a veces llegan a una iglesia pequeña y dicen, no, aquí, no, los hermanitos. Y todos lo empiezan a minimizar, ¿verdad? Los hermanitos, la iglesita, el pianito, la baterillita. Todos lo empiezan a minimizar. Esa insensatez la reciben, lógicamente, de ideas totalmente seculares, pragmáticas, para que me entienda. Ese es el pragmatismo. Una idea distorsionada de lo que hoy en día se puede calificar a los hombres de Dios. Errores, lógicamente. Pero es muy popular, créame, es muy popular. La gente busca los lugares más cómodos, más acogedores. De hecho, hay gente, hermano, hay gente que cuando llegan buscando ciertos beneficios que la iglesia les pueda dar.
Créame, hay gente que llega, ¿tiene ministerio de niños aquí? No, no tenemos. Ah, pues me llevo a mis niños a otro lugar. ¿Tiene ministerio de jóvenes aquí? No, nada más hay unos 5 o 6 jóvenes y todavía no se convierten. Ah, pues me los llevo a mis pequeñuelos a otro lugar. ¿Tiene ministerio de esto aquí? No tenemos. Ah, pues lo siento, voy a buscar una donde sí lo tengan. ¿Me estoy explicando, hermanos? Hay gente que busca eso. Les platicaba la otra vez de una iglesia, una mega iglesia, una de las iglesias más grandes aquí de la ciudad, hermano, que mandó a cambiar todas sus butacas las mandó a cambiar, y en sus butacas les puso un reposavasos, así, para que lógicamente te sientes con tu soda, tu refresco. Despierta que está a tu lado, despiértale, pon atención, escucha lo que dice el pastor. Le pone un reposavasos, o sea, porque lógicamente al cliente lo que pida, ¿verdad, hermanos? Al cliente lo que pida. Pero eso es fuera del contexto del cristianismo, hermano. Eso no existe dentro del cristianismo. Usted dirá, pero ahí está. Pero es inexistente dentro del cristianismo espiritual. Estamos hablando de un cristianismo pragmático. Que lógicamente la gente va al cine. Tú vas al cine, especialmente hoy en día hay cines que, hermano, te sientas y haz de cuenta que te sientas en una nube. ¿Verdad que sí? Entonces dijeron, para que nuestra gente esté cómoda, vamos a ponerles asientos que estén como el cine, para que no extrañen nada. Pero bueno, eso no es lo que la Escritura dice, hermano. 1 Corintios capítulo 4. Punto 1, ministros, servidores y administradores. Ministros, servidores y administradores. Continúo. El ministro servidor es la primera identidad, hermanos. El ministro servidor, y cuando me dirijo, me refiero al ministro servidor, no me refiero al pastor solamente, porque en realidad todos somos llamados a servir. Así es que todo aquel que sirve es un ministro. Si usted sirve en algo es un ministro, ¿verdad? Quizá usted dirá, no, es que ministros son los que tienen un título, un certificado. No, los que sirven son ministros. A los antiguos levitas que servían incluso los que prendían y mantenían siempre encendidas las velas del templo, hermano, eran ministros, porque los que sirven al Señor son ministros. Leemos el verso 1, así que tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Sí? Eso es lo que significa, hermano, servir, de la palabra iuperetes, que significa básicamente en la antigüedad hacían unos barcos, hermano, y en la parte de abajo hacían unos barcos, hoy en día lógicamente son diferentes, pero hacían unos barcos que estaba la plataforma encima, y entonces por los costados, no sé mucho de barcos, porque no sé los nombres, por los costados del barco salían los remos. No sé si alguna vez ha visto los remos. Y en la parte de abajo de la tarima, en la parte de abajo estaban los remeros. Esos remeros eran los que estaban empujando, hermano, con toda su fuerza, y muchos de ellos eran esclavos. No eran soldados, eran esclavos que habían comprado el ejército y los ponían en la parte de abajo a remar para empujar el barco. Eso es lo que significa un servidor. Esa es la noción que Pablo tiene de los servidores. Ahora, en realidad los servidores no son los que más se ven. Muchas veces los servidores no se ven, pero sirven a Cristo. Y eso es lo que nos da a entender. Eso es lo que significa, lo que da a entender aquí Pablo, que se refería a aquellos que servían en una manera, hermano, que no se miraba. Y es lo que vamos a mirar ahorita, pero es una manera que no se observaba. Que usted miraba a esa persona y decía, ¿y quién es tal? Esa persona es un servidor de Dios. Esa persona sirve a Dios. No necesita un título, no necesita un escaparate, porque hoy en día la gente necesita escaparates para decir soy siervo de Dios. No, los servidores de Dios sirven en silencio, sirven en secreto, sirven en la intimidad, sirven, hermano, como dicen por ahí, detrás de bambalinas, ¿verdad? Donde nadie los ve. Ahí están los servidores de Dios. Colosenses 1:25, lo que Pablo les dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, dice Pablo. Así es que Pablo servía en el ministerio de, hermano, predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio.
a él le había sido otorgado esa bendición y tenía que servirlo en una manera fidedigna. Así es que el ministro, como dice aquí, ¿verdad? Administrador de los misterios de Dios. Fíjate cómo dice aquí, hermano, administrador de los misterios de Dios. Pero esos misterios de Dios no se refiere a cosas esotéricas o cosas que nada más me son reveladas a mí. Porque hoy en día hay personas que dicen que Dios les reveló algo a ellos, ¿sí o no, hermanos? Estaba yo ahí, Dios me lo reveló. No. Escúchame una cosa, cuando habla de los misterios de Dios, en realidad son misterios revelados a toda su iglesia. Todo aquel que estudia la palabra de Dios puede conocer todo el misterio de Dios, todo lo que Dios ha revelado. Así es que esto se refiere a tomar la palabra, interpretarla con fidelidad y precisión. Es lo que Pablo le dice mismo a Timoteo, que traza bien la palabra de Dios o la palabra de verdad. Es lo que se refiere a aquellos que usan la palabra de Dios, la interpretan con fidelidad y precisión y la exponen tal y lo que ella dice. No toman un pasaje, lo tuercen para decir una tontería. Hace poquito oía a un hereje que decía, fíjate lo que dijo este tipo, porque esas personas nada más piensan en dinero. Pero digo, ¿sabe cuál es el diezmo de Dios? Porque, o sea, para ellos hasta Dios diezma. ¿Sabe cuál es el diezmo de Dios? Cristo es el diezmo de Dios. O sea, el Padre dio 1/10 de su ser como diezmo. Eso es, ¿verdad? Como les he dicho, hermano, ¿de dónde sacan esas tonterías? ¿De dónde sacan esas cosas? Pues de su falta de temor a Dios. Cristo es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Así es que los ministros tienen que aprender la palabra, interpretarla con fidelidad y precisión. Como Pablo lo hizo en Hechos 20:21, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Nada, dice el 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente en las casas. Y ahí mismo en el verso 27, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Todo les he dicho de lo que se van a morir, amén, hermanos, así como de lo que van a vivir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No he rehuido nada. Ya se los he dicho muchas veces cuando vienen los otros hermanos, cuando vienen las ovejas y las cabra-ovejas, amén, hermanos, les digo claramente, algunos de ustedes no son salvos. Sus frutos, su actitud, su vida no es de una persona salva, ni de una persona que se ha convertido a Dios. Eso es hablar el consejo de Dios, porque la persona tiene que conocer su realidad espiritual, tiene que entender su realidad espiritual. Y el consejo de Dios es conocer la palabra y explicarla, dársela a la gente, al pueblo. Ahora la gente, vuelvo a decir, esta mañana hablaba parte de eso, no nos gusta aprender, no nos gusta estudiar, no nos gusta escuchar la palabra de Dios, nos gusta la emoción, nos gusta la adrenalina de la emoción, pero hermano, el alma se queda sin alimentarse, se queda sin comprender el consejo de Dios, como dice aquí Pablo, se queda, o sea, llega y se emociona y nos vamos y la persona sigue en la misma actitud porque no hay un llamado, hermano, al arrepentimiento. Vamos adelante, en la siguiente, el ministro administrador fiel es su llamado. El ministro administrador fiel en su llamado, verso 2, ahora bien, dice 1 Corintios 4:2, se requiere. ¿Cuántos entienden esta palabra? Se requiere, es un requisito. ¿Cuántos aquí trabajan? A ver, levanta la mano los que trabajan. Se requiere que sepas hacer el trabajo, ¿no? Es un requisito. Se requiere que hables inglés, yo lo cumplo. Se requiere que tengas fuerza para levantar 50 libras. Tienes la fuerza. Se requiere que sepas manejar, tienes la habilidad. Se requiere una licencia especial, la tengo. Se requiere
que leas bien papeles y llenes ciertas formas. Lo puedo hacer. Se requiere que seas legal, que tengas ciudadano. Se requiere que tengas un seguro social legal. Cumple esos requisitos. La persona debe de cumplir esos requisitos. Es lo que dice aquí Pablo. Se requiere. No es el que me cae mejor, no es el que me cae bien, no es mi primo, no es mi tío, no es mi hijo. No le voy a heredar la iglesia a mi hijo, a mi sobrino, a mi prima, nada más porque son mi familia. Eso no es así. Y hay iglesias que caen en ese nepotismo. Hay iglesias que son así de nepotistas. El padre ya está a punto de irse y le heredan, hermano, el negocio, la iglesia, al hijo, a alguien. ¿Cumple los requisitos? No los cumple. Cuando aquí Pablo dice se requiere, continúo leyendo, que los administradores se han hallado fiel. Dice el verso 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por algún tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aún de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, y el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza, dice Pablo. Administrador, economos, la palabra griega economos, que es un mayordomo de los bienes de una familia. Todo lo que administramos no es nuestro, es del Señor. Una persona tiene el completo control de las cosas. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro nos dice lo mismo, que debemos de lo que Dios me ha dado es para administración y bendición de otros. Sí, así es que eso es lo que entendemos acerca de administradores fieles. Cuando me paro aquí es para administrar lo que Dios me ha dado, traérselo a su corazón, a su persona. Ya de que usted se duerma o no le importe o no ponga atención, ese ya es su problema. Mi intención, aquí el punto es que yo sea fiel en lo que estoy predicando. Que usted sea infiel en recibir la palabra, ese es el problema de usted. Pero mi fidelidad, de ahí lo que dice Pablo, yo no tengo nada de que ser juzgado. Y esa es la verdad, esa es la realidad. Es lo que tenemos que pararnos cada uno de nosotros. Todos los que hacen la obra de Dios, los que trabajan, los que limpian el templo, los que vienen y limpian el templo. A mí no me tienen nada que decir porque yo cumplo mi ministerio con fidelidad. Los que evangelizan, los que ministran en las diferentes cosas, hermano, en la música, en la educación de los niños, todo lo que hacemos, los ujieres, todo, lo hacemos con fidelidad. Y debemos de hacerlo con fidelidad para que no seamos juzgados en nada. Y Pablo le dice a Tito capítulo 1, verso 7. Otra vez vuelve a Pablo a usar la misma expresión. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Y el 8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, dice el 8. Así es que a tal persona se le pone ese requerimiento, hermanos. Se le da ese requerimiento, se requiere que la persona cumpla estos requisitos. Apaguen sus celulares, hermanos, por favor, se les está anuncie. Por favor, apaguen sus celulares. Se requiere, esos requerimientos son necesarios de las personas. De hecho, esos requerimientos se le debe de poner hasta las cosas más mínimas, porque todo lo hacemos para el Señor. Así es que es importante que en nuestra persona entendamos esos requerimientos, hermano. Y dice Pablo que al final, hermano, de todo, el Señor juzgará todas las cosas. Dice ahí en el verso, vuelvo a leer, en el verso 5, así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eso es necesario, importante, ¿verdad, hermanos?
La conciencia es muy importante. ¿Cómo está tu conciencia? La conciencia es lo que nadie conoce de ti, lo que nadie sabe de ti. Porque una cosa es lo que nosotros somos delante de la gente, pero otra cosa es la intención del corazón, lo que Dios conoce, la conciencia, la intimidad, lo más secreto de los hombres, pero lo más descubierto delante de Dios. Esa es la conciencia. Qué bueno que Dios no nos deja, qué bueno que Dios no hizo la conciencia como el pelo que traemos. Qué bueno que Dios no, imagínate que la conciencia sea como el pelo que tenemos, hermano. O sea, que se vea claramente, que lo miremos claramente. Oye, ¿por qué esa persona no se peinó? ¿Verdad? Oye, qué bien se mira esa persona, siempre bien peinado, siempre bien peinada. Imagínate que nuestra conciencia sea así de abierta. Obviamente no existiera ninguna relación pública con nadie, hermano. Porque a veces nuestra conciencia no nos ayuda en nada. Punto 2, hermano. Punto 2, el problema del orgullo de los corintios. Vamos al verso 6. Continuó adelante. El ministro lucha con los problemas que afectan a toda la congregación. El ministro lucha con los problemas que afectan a toda la congregación. Versos 6 y 7 dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estoy en 1 Corintios 6, capítulo 4, perdón. No leí 4, ¿verdad? Perdón. Verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendan, dice Pablo, a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos se envanezcan unos contra otros. Porque ¿quién te distingue?, dice Pablo. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Vemos cómo Pablo, hermanos, ahora, recuerde que Pablo en ese momento él no era el pastor de Corintios. Él se había ido y había dejado a personas encargadas, Apolos, Priscila, Aquilas, eran los encargados de la iglesia. Pero como las iglesias nunca han sido fáciles, si ustedes se creen una perita en dulce, créanme lo que no. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Todos tienen su dificultad. A todos. Y esa es la labor del pastor, juntarlos o reunirlos como un rebaño y que todos estén tranquilos y que se lleven bien. Amén, hermanos. ¿Verdad? Y tratar de que siempre estén. Por eso la corrección, ¿qué es la corrección? ¿Qué es la corrección que se usa? La palabra de Dios. La palabra de Dios, porque si se supone que tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida y el Espíritu de Dios debe de redarguir tu corazón cuando estás haciendo algo malo en contra de alguien, ¿o no? Así es que muchas veces no se tiene que llegar. Hermano, si usted es una persona de Dios y escucha, a veces decimos: Señor, habla mi vida. Pues Dios te habla en una manera práctica, escúcheme. Ese es algo que muchas veces la gente no aprende. Somos personas espirituales y muchas veces pensamos que Dios nos va a hablar en formas misteriosas, en formas místicas. Oh, Dios me está hablando por esos pájaros. Fui al mar y Dios me habló por las olas del mar. Fui a la montaña y Dios me habló en las montañas. Déjate de cuentos. Dios te habla en su palabra, te habla en español y te habla en una manera entendible. Es como cuando tú le hablas a tu hijo y lo quieres corregir. ¿Cómo lo vas a corregir? ¿Cómo? Diciéndole claramente lo que necesitas corregir, ¿o no? Hermanos, claramente. Ven para acá. ¿Que no entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Que limpies tu cuarto o no? Hermanos, ¿que no entiendes? ¿Que hagas tu tarea? ¿Que saques la basura? ¿Que no te dije eso? Es como cuando usted se va y sabe que los chiquillos, los chamacos están en la casa y usted le da instrucciones, ¿no? Hermanos, ¿cómo se las da? ¿En qué idioma se las da?
En español o en inglés, ¿verdad? Porque para que cuando no llegue, para que cuando tú llegues y no te diga, no sabo, papá, ¿verdad? Lo no sabo, ¿verdad? Como de que no, te lo dije en español o en inglés, limpia esto, haz lo otro, te vas tú, regresas, ¿y qué esperas? Que te haya obedecido. Vamos a hacer una pregunta, ¿tú crees que Dios, o sea, no Él, sino conociéndonos a nosotros, lo limitado, lo finito que somos, lo defectuosos que estamos, la tanta carencia que nosotros, ¿tú crees que Dios no va a facilitar la manera como nos va a hablar? Si no entiendes el consejo escrito en tu idioma, porque Dios en su sabiduría, mira que ha traducido este libro a todos los idiomas, ¿sí o no? Para que los chinos digan, no, Señor, estaba en español tu palabra. Y que los alemanes no digan, el Señor, es que estaba en japonés tu palabra, no la pude entender. Y que los latinos no digan, Señor, es que estaba en africano tu palabra. No. Dios en su sabiduría ha traducido su palabra a todos sus idiomas y en todos los dialectos posibles. Al menos el Nuevo Testamento, yo sé, en lugares muy remotos, que el Señor les ha traducido el Nuevo Testamento en su idioma, en su dialecto, para que puedan entender el consejo de Dios. Y ese es el punto aquí. Pablo, hermano, está lidiando o le está diciendo a estas personas que dejen su orgullo, ¿verdad? Que dejen a un lado su vanidad, porque estaban envanecidos. Que aprendan a comprender, como dice, mira, dice ahí en el verso 6, fíjate lo que dice en el verso 6, capítulo 4, verso 6. Dice que aprendan a pensar, que nosotros aprendan a no pensar. ¿Más de qué? ¿Lo está leyendo, hermanos? Más de lo que está escrito. Si yo me salgo del límite de este libro, ahora, este libro es un libro totototote, hermanos. Nosotros lo vemos pequeño, ¿sí o no? Pero este libro es tan ancho como el universo y mucho más profundo que el mar. No te lo vas a acabar en toda tu vida. Necesitas, no sé, ni en 10 vidas acabarías de comprender la profundidad del consejo de Dios. Así es que nosotros tenemos su palabra y debemos de aprender a no pensar fuera de lo que está escrito. Vuelvo a decir, el problema es que queremos aparentar ser bien espirituales. El problema es que queremos nosotros aparentar que, no, es que yo anoche estuve con Dios y oí a Dios y Dios me habló y Dios me dijo. ¿Qué te dijo, mi estimado, mi estimada? ¿Qué te dijo? ¿Estabas leyendo la Biblia? No, yo casi ni la leo. Mira, yo he escuchado personas que dicen, yo casi no leo la Biblia, pero Dios me habla. No es tan mal lo que sigue, hermanos. Esas personas alucinan. Son alucinaciones. No es así. No es así. Las vidas más transformadas son las vidas que conocen la palabra de Dios. Esas son las vidas más transformadas. ¿Quieres conocer a un cristiano hecho y derecho, un cristiano maduro, estable, firme, que tiene control de sí mismo? ¿Quieres conocer a una persona así? Es una persona que conoce la palabra de Dios. Continúa adelante. El problema grave de los corintios era el envanecimiento, hermanos. El envanecimiento, ese era su problema. Verso 8. Ya estáis saciados y ya estáis ricos. Si nosotros reinan, dice, ojalá reinen para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Este verso, si algunos dicen, no es que Dios no se ríe y Dios no es sarcástico, hermano, este lenguaje que está usando Pablo es uno de los lenguajes más sarcásticos que usted puede encontrar en la Escritura. Pablo está siendo sarcástico, burlón con aquellos que se envanecían de que conocían mucho y no conocían nada, de que se creían los grandes maestros cuando no eran nada, de que se creían las eminencias espirituales cuando no conocían nada. Es lo que Pablo se está burlando de ellos, los elogia de manera burlona,
Porque el problema de los corintios era que estaban envanecidos. Estaban envanecidos y habían porque ese es el problema. Mira, en la mañana les decía en la escuela dominical, les enseñaba que los cristianos, como Moisés era manso como nadie sobre la tierra, ¿sí o no? Pero ¿qué tenía Moisés? Moisés tenía el conocimiento de Dios, tenía la preparación, era un hombre preparado con los egipcios, educado, pero a la misma vez después Dios lo preparó dándole la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Pero Moisés tiene un corazón manso, pero tiene un conocimiento profundo de Dios. Esa es la combinación, y se lo digo aquí, es la combinación. Hay mucha gente que tiene un conocimiento extenso de la palabra, pero sus corazones están envanecidos. Esas personas no sirven mucho en la casa de Dios, no sirven mucho en el reino de Dios, no son de mucha utilidad. Pero hay personas que tienen un buen corazón, un corazón manso delante de Dios, pero les falta conocimiento, les falta entendimiento, les falta preparación en la palabra de Dios. Tampoco son muy útiles en el reino de Dios. Pablo se burla de estos corintios, se ríe de ellos. Continuamos, vamos adelante. Ahí enumera en forma sarcástica sus defectos. Primero, o sea, Pablo ahora en una manera burlona, y créamelo, que es lo que le estoy diciendo. Para los corintios Pablo era exhibido por Dios mismo, en una forma negativa. O sea, Dios lo había como exhibido, como avergonzado, era menospreciado. Pablo era exhibido para los corintios. En el pensamiento de los corintios, Pablo era exhibido. En el verso 9 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo y a los ángeles, a los hombres, perdón. Exhibido, una manera vergonzosa, en una manera peyorativa, para que me entienda. Algunos apóstoles ya habían muerto. Cuando Pablo escribe esto, algunos apóstoles ya habían muerto en el martirio. Y para los corintios eso era vergonzoso. Morir, porque recuérdense, los corintios tenían todavía esa mezcla entre mundanos y cristianos y convertidos y no. Entre cristianos y carnales, todavía tenían en batalla esa mente. Tenían ese problema. Y cuando ellos se preguntaban y decían, oye, ¿de qué murió tal? Uy, lo mataron, mira, lo mataron decapitado. Híjole, qué pena por el pobrecito. ¿Y aquel otro cómo murió? Oh, pues lo murió quemado, en aceite, lo metieron en aceite y lo corrieron para allá a una isla de Patmos. Híjole, qué feo. Para ellos pensaban que eso era vergonzoso. Es lo que Pablo le está diciendo. 2. Para los corintios, Pablo y los demás apóstoles eran insensatos y débiles, hermano. En el verso 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros son prudentes. ¿Qué prudentes serán en Cristo? Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas vosotros, pero más nosotros despreciados. Para Pablo, para los corintios, Pablo era un insensato y un débil, hermano. Su envanecimiento lo había hecho creer que morir por Cristo era insensatez y que el evangelio no valía la pena pagar tanto, porque no eran más que palabras. Como dice Hechos 17:18. Hechos 17:18 dice: algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, porque esos eran los filósofos de ese tiempo, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Eso para la mentalidad griega era absurdo. Es como hoy en día hay mucha gente que no cree en la vida eterna. Hay gente que no cree en el cielo, no creen en el infierno. Hay gente que no cree en el infierno. Muchos de los que no creían ya están ahí y ahora sí creen, hermanos. Ahorita sí creen. Pero cuando estaban en esta tierra, en esta vida, no creían en Dios. Muchos de ellos decían, no, yo no creo en Dios, no creo en la existencia. Después de que murieron y ahorita están muertos, ahora sí creen en la existencia de Dios. 3, para los corintios, Pablo era un desamparado y perseguido.
Para los corintios Pablo era un desamparado y un perseguido. El verso 11 y 12. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Para los corintios Pablo, Dios lo había abandonado, hermano. Mientras ellos se creían como reyes en el verso 8, Pablo les expresa lo tanto que había sufrido por el evangelio. En su segunda carta, Pablo le explica más claramente esto. 2 Corintios 11, 23, 28. Dice, son ministros de Cristo, refiriéndose a sí mismo. Dice, como si estuviera loco, hablo yo más. Pablo era ministro de Cristo, claro, ¿en qué? En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo no era un desamparado. Pablo había sido llamado a sufrir por Cristo. Amén. ¿Qué comparación con la iglesia de hoy en día, especialmente en Estados Unidos, hermanos? Ya os lo he dicho. ¿De qué sufre la iglesia aquí en Estados Unidos? ¿Sabes de qué sufre? De abundancia. Sufre de abundancia. Padecen con sus casas. Padecen con sus casas de lujo, padecen con sus autos lujosos. Esos son sus padecimientos. Sus cuentas hinchándose cada vez más. Esos son el padecimiento de la iglesia de hoy en día. Ahora, usted dirá, pero pastor, Dios no me llamó como Pablo. Tiene razón. Tiene razón. A nosotros, en cierta manera, Dios se ha compadecido de nosotros y nos ha dicho, bueno, a ustedes los voy a salvar en Estados Unidos, en un país de abundancia, en un país de prosperidad, en un país que van a sobreabundar y a tener más. Pero yo creo que en este país, yo creo que hay algo que Dios nos dice. Una sola cosa te voy a decir: no te olvides quién es tu Dios. Y ese es el pecado que la iglesia en Estados Unidos ha cometido. En medio de la abundancia nos hemos olvidado quién es nuestro Dios. Y también Pablo se lo dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 2:9, porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Todos los apóstoles imitaban a Cristo en bendecir y no maldecir. 1 Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Eso es lo que hizo Cristo. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si en dado caso llegas a sufrir en algo que alguien te llega a perseguir, en dado caso, amén, hermanos, si de pura chiripada tú sufres por Cristo, bendiga y no maldiga. Amén, hermanos. O sea, si de pura casualidad alguien te persigue, que yo lo dudo, creo que te vas a ir al cielo invicto. Amén, hermanos. Sin padecer ningún rasguño, ningún testerón de nada. Te vas a ir, así como saliste de fábrica, así te vas a ir al cielo. Al parecer, así como veo las cosas. Pero si en dado caso alguien te persigue, como dicen allá en el pueblo, no chille. Encomiende su alma al Señor. Encomiende su alma a Cristo. Y manténgase firme en el Señor. Cuarto, para los corintios Pablo era un desechado. Para los corintios Pablo era un desechado, en el verso 13. Pero sí, verso 13. No, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo en estos versos le está dando a entender lo que los corintios pensaban de él. Qué tremendo, hermanos.
cómo se habían dejado contaminar. Pero era parte de la batalla de Pablo. ¿Qué le dijo a los Gálatas? ¿Qué le dijo a los Gálatas? Gálatas insensatos. ¿Quién? La expresión es ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién? Pablo era el mismo problema con los corintios. Les presenté a Cristo, les prediqué a Cristo, ustedes creyeron, los bauticé, no bauticé a muchos, ya lo dijo en el capítulo 1, de ustedes no bauticé muchos, bauticé unos cuantos, los demás se han encargado los demás líderes, yo no he bautizado muchos para que no digan que yo soy de Pablo, no, ni el que siembra ni el que planta, sino Dios que da el crecimiento. Esta palabra desechado es como cuando usted cocina, y no voy a preguntarles cuántos cocinan, pero cuando usted cocina y queda el sartén sucio, ¿verdad? Y lo raspa, ¿verdad que sí? Lo raspas en la basura, lo que queda en el sartén ya quemado, ¿verdad? Pues sí, cuando se le quema, lo raspa y lo tira. Eso es lo que dice Pablo, esta expresión. Eso es lo que usa esta expresión Pablo, desechados. Como algo que ya no sirve. Para los corintios, Pablo era una persona que había sido desechado solamente porque había pasado todas esas dificultades. Pero en realidad, hermanos, todos los que están en Cristo hemos sido desechados por este mundo, hermanos. Punto 3. Capítulo 4, verso 14 en adelante. Continúo. Por muy carnales y envanecidos que eran, pero eran hijos de Dios, hermanos. Ahí es donde yo podía decir, ay Señor, qué caray, qué cosas. Pero bueno, tú eres el dueño, tú eres el Señor. Pero estos corintios, que eran hijos del maíz, también eran hijos de Dios. Amén. Verso 14, no escribo esto para darles vergüenza o para que se avergüencen, sino para amonestarlos, dice Pablo. ¿Sí? O sea, instruirlos. Corregir su conducta. ¿Cómo a qué, hermanos? Hermanos. Fíjate, todo lo que les había dicho, aún así Pablo sabía que eran hijos de Dios, como hijos amados. Ahora, no por ser hijos amados, quiere decir que iban a estar libres de disciplina. Amén, hermanos. Quiere decir que iban a estar libres de corrección. O sea, eres mi hijo, eres un grosero, eres un irresponsable, eres un irrespetuoso, eres un perezoso, eres una persona que no tiene valores, que no tienes principios. Eres mi hijo, pero eso no significa que no te voy a corregir o que no te voy a dar una buena instrucción correctiva en tu persona. Así es que eso es parte importante en esto, porque Dios al que ama corrige o disciplina. Pablo sabía que eran hijos de Dios. ¿Eran carnales? Sí. ¿Se habían olvidado de lo que Pablo había hecho por ellos? Sí. Pero, hermano, aquí entonces Pablo empieza a cambiar de tono. Continuó. Ahora Pablo expone una amonestación que corrija. Ahora Pablo empieza a hablar de una manera correctiva. Verso 14. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos amados. Porque aunque tengan 1000 ayos, o sea 1000 instructores en Cristo, se refiere a Apolos y Aquilas y a Priscila, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús. Yo os engendré por medio del Evangelio. No tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Pablo aquí está hablando de que él fue el instrumento, hermano, y la herramienta que Dios usó para alcanzarlos. No que Pablo fuera el padre espiritual, como de hecho hoy en día hay personas ¿verdad? Ciertos ministros que dicen, yo soy el padre espiritual de ustedes. No, Dios me libre, amén, hermanos. Yo soy nada más un pastor, un ministro llamado por Dios a ministrar la grey de Dios. Yo no soy el padre espiritual de nadie. Pablo está diciendo, yo fui la persona usada, instrumento. Es como la Virgen, como María, perdón, la Virgen María o María. Ella es la madre de todos nosotros. Ella fue un instrumento que Dios usó.
De la misma manera, Pablo es el padre espiritual de la iglesia. No, él es un instrumento que Dios usó para que los corintios vinieran a Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Si contara a todas las personas que se han convertido a través de los años míos como predicador, hay muchísimas personas convertidas. No están en esta iglesia, no están en este lugar, pero yo sé que hay muchas personas en otros lugares, en otros lugares que se han convertido y que han llegado a Cristo. ¿Pero qué? ¿Soy padre de ellos? De ninguna manera. Dios nos usó. Es lo que está Pablo aquí diciendo. Así es que Pablo está proponiendo eso y le dice lo mismo a Timoteo, en una carta de Timoteo, capítulo 2, verso 25, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen. Fíjate, este pasaje es muy tremendo, hermano, y yo lo tomo en mi persona muy en serio, para mí, como pastor, como predicador. Con mansedumbre corrijas a los que se oponen por si quizás, o sea, no hay ninguna garantía. Quizás Dios te vaya a dar arrepentimiento. Quizás Dios le vaya a dar arrepentimiento a la gente. Quizás. No, Pablo no asegura. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Así es que corregimos con mansedumbre la palabra. Tito capítulo 1 verso 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo está hablando de corregir, otra vez en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo se preparan los hombres de Dios? ¿Cómo se preparan las mujeres de Dios? Verso 16, volvemos. A través de la escritura. A través de la escritura que es inspirada por Dios. Yo eso lo creo, que la palabra de Dios es inspirada. Ahora, la palabra espiritual solamente llega al oído espiritual. El oído carnal, como los corintios no entendían, no comprendían. Aún así estaban reacios a las palabras de Pablo. Pero la palabra espiritual, inspirada por Dios, es lo que usamos. Abra su Biblia, abra la escritura. Yo no le estoy diciendo, anoche soñé, anoche pensé, anoche me imaginé, o esta semana Dios me habló. No, nada de eso. Abra la Biblia, abra la palabra, porque ella es la palabra inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Quieres aprender? La palabra te enseña. ¿Quieres ser redarguido? La palabra te redarguye. A los incorregibles. ¿A poco no hay personas incorregibles dentro de las iglesias, hermanos? ¿Hermanos? Hay personas incorregibles. ¿Con qué se pueden corregir? Con la palabra. Personas que necesitan instrucción, con la palabra. Así es lo que Pablo dice. Continúa adelante. Termino en minutos. Primero, que corrijan a quien imitan. Ellos deben de corregir a quien están imitando. Volvemos a 1 Corintios 4, en verso 16. Por tanto os ruego que me imiten. ¿Sí? Pablo y Timoteo eran como aquellos, no eran como aquellos fariseos que Jesús denunció como maestros hipócritas. Mateo 23:3. Eran maestros hipócritas. Pablo se puso como ejemplo. Esas son palabras mayores, ¿o no, hermanos? ¿Hermanos? ¿Cuánto nosotros podemos decirle a nuestros hijos? Ya no a otra persona, a nuestros hijos. Imítame, hijo mío. ¿Cuántos? Podemos decirle a los hermanos, imítenme. Dice Pablo en otra ocasión, imítenme así como yo imito a Cristo. Porque para decir esas palabras, ¿verdad? Se necesita pues tener una madurez y tener una vida. Ahora Pablo dice que imiten la fe de sus pastores. Los ministros no deben de andar en desorden, como dice 2 Tesalonicenses 2:3.
Porque vosotros mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Hebreos pone esa responsabilidad sobre nosotros. Capítulo 13 de Hebreos, verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, consideren cuál ha sido el resultado de su conducta e imitan su fe. Y cada líder, cada hermano debe de ser digno de imitar. Filipenses 3:17, hermanos, ser imitadores de mí y mirar. Fíjate lo que dice, miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Miren, obsérvenlos. Amén. Ya lo he dicho, hay gente que no califica ni siquiera de encargarle que venga a prender esta luz. Te voy a encargar que vengas a prender esta luz. Ni para eso califican. Pero hay otras personas que han avanzado, que son dignos de ponerse en posiciones, que han cumplido con los requerimientos para tener esa conducta ejemplar a otros. Amén, hermanos. Y los demás que sigan. No les toca más que seguir. No tienen otra opción más que seguir. Ese es lo que quieren, lo que desean, más que seguir. Entonces Pablo busca que corrijan a quienes están imitando, porque ellos estaban imitando a los filósofos griegos. Estaban imitando las cosas mundanas, absurdas, divisivas. 2, que corrigiesen su actitud hinchada de vanidad. Verso 18. Regresamos a capítulo 4. Que corrijan su hinchada vanidad. Dice el verso 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca fuese de ir a vosotros. Están envanecidos. Porque habían perdido el respeto a Pablo, habían perdido el temor a Pablo. O sea, el temor como su maestro, como su pastor, como su tutor. Porque habían seguido la cultura mundana. Personas, hoy en día hay muchas personas que menosprecian a los ministros de Dios. Los menosprecian. Y la cosa es que uno mira cuando esas personas menosprecian a los ministros de Dios. Yo lo he dicho muchas veces, yo con esas personas no tengo nada. Nada, yo he sido llamado a pastorear las ovejas de Cristo. ¿Está aquí conmigo, hermano? Ovejas, no cabras. Las cabras que allá Dios, ya le dije, escucha la palabra de Dios, no se les puede cerrar la puerta, pueden venir, entren, siéntense y les predico el evangelio por si quizás Dios les concede arrepentimiento a esas cabrovejas o a esas cabras, por si quizás Dios les concede arrepentimiento. Pero la palabra de Dios es para las ovejas, porque yo he visto a través de los años que las ovejas crecen, se hacen robustas, maduran y van dando fruto. Esas ovejas van creando a otras ovejas. Esa es la realidad. Pero aquellos que están hinchados de vanidad, que menosprecian a sus ministros, a sus pastores, que Juan Diego los bendiga. Amén, hermanos. Yo no tengo nada que ver con ellos. Nada. Usted dirá, no, nada. El Señor dijo, ¿me amas? Me aman, Leo. Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, no cabras. No cabra. Y si yo identifico que una persona es una cabra, ni modo, es tu problema. Hazle como puedas. Tú escuchas la palabra y el arrepentimiento te lo da Dios, no yo. Yo qué más quisiera tener una varita mágica, ¿verdad? Oh, este no se arrepiente, ¡ting! Y ya se arrepintió. Qué bueno quisiera tocarlo a todos y se arrepintieran, pero no se arrepienten porque Dios no les concede arrepentimiento. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y Pablo dice, como si ustedes se comportan como si yo nunca fuera a ir a confrontarlos. Y unos de los corintios estaban peor que otros. Los menos orgullosos y altivos, hermano, imitaban a los más orgullosos y altivos. 3, debían corregir su idea del poder de Dios. Los corintios estaban en serios problemas de entendimiento. Debían corregir su idea del poder de Dios. Verso 19, dice Pablo, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras,
sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Mientras uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro, envanecidos con palabras, ¿verdad que sí, hermano? Palabras, o sea, esos sí eran puro bla bla. Puro bla 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 bla. No, eso no es el problema. El poder de Dios que se refiere aquí Pablo, por lógica no se refiere al huracán de Saya Maya. A ver, ¿quieres el que habla lenguas más fuertes? ¿O quieres el que tiene las visiones más altas? ¿O quieres el que tiene los sueños más profundos? Nada de eso se refería a Pablo. Se refería a la conducta. El poder de Dios en los cristianos se refiere a la conducta delante de Dios. Las conductas, la actitud, la forma, porque entendamos esto. Dentro de los corintios había gente madura. Había gente madura, gente que estaban luchando también contra esos mismos corintios mundanos y carnales y de filosofías griegas. También estaban peleando contra ellos. Y Pablo sabía que a esos hermanos maduros eran los que se había manifestado el poder de Dios. Así es que estas personas se habían llenado de orgullo. Termino, la última. Aún así Pablo los amaba porque eran hijos de Dios, hermanos. Pablo los amaba. Verso 21. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Dice Pablo. ¿Irá vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué esperaba Pablo? Que se arrepintieran antes de que llegara, ¿no? Que recapacitaran antes de que llegara. Que los corintios se sentaran a platicar, a dialogar y dijeran, ¿sabes qué? Espérate tantito, lo que Pablo nos está mandando a escribir es correcto. Estamos nosotros envanecidos, estamos siguiendo las filosofías terrenales, griegas, seculares, en vez de seguir al Señor, en vez de seguir la palabra de Dios. Así es que Pablo lo sigue llamando hermanos y lo sigue hablando con amor, porque vuelvo a decir, Dios al que ama disciplina. Leo unos versos, Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Cuántos aquí son padres? ¿Cuántos aquí como padres castigan o castigaron a sus hijos? ¿Verdad que sí? A mí, a través de mi vida, me han dicho personas, no, es que a mí nunca me pegaron. Ya te lo dije, se ve que nunca te corrigieron. Se ve. Es la verdad. La Biblia dice que la vara corrige, que la vara disciplina. Es más, dice la Biblia que la vara evitará que el muchacho necio se vaya al infierno. La vara es de Dios. Y si Dios nos da ese consejo, ¿acaso Dios no lo hará con nosotros que somos sus hijos? O sea, queremos que Dios nos bendiga. Pero cuando viene la corrección, a veces, muchas veces, como los chiquillos, ¿verdad? Es que tú no me quieres, ¿verdad? ¿Nunca te han hecho sus berrinches los chamacos? Es que tú no me quieres. Coño, tú te voy a dar otra. Claro que te quiero. Y porque te quiero, te corrijo. ¿O no, hermanos? Es lo que Pablo, es lo que aquí el proverbista dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Fíjate, la disciplina es para arrepentirnos. Es para que nos arrepintamos. Es lo que Pablo les advierte, voy a ir. No es que ando ocupado acá con los colosenses. Voy a ir. Bueno, en ese momento estaba en la cárcel, nada más porque no puedo ir ahorita. Voy a ir. Y no voy a andar con medias tintas, dice Pablo. Yo les pido que se arrepientan, que recapaciten,
y que vuelvan al Señor. Pablo sabía que tenía que hacer. Ahora, termino diciendo, Pablo sabía lo que tenía que hacer con los incorregibles, hermanos. Hace un rato te decía, ¿hay gente incorregible? Sí hay gente incorregible. Yo, en lo personal, no los corro. Debiera, pero no los corro. Simple y sencillamente, yo como pastor, una persona incorregible, se la dejo a Dios. Pablo sabía lo que hacía con los incorregibles. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una otra amonestación, ponlo de diácono. Ponlo de copastor, porque aunque usted no lo crea, hay gente que hace eso. Al hombre que causa divisiones después de una otra amonestación, deséchalo, dice Pablo. Deséchalo. El 11. Sabiendo que el tal sea pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Pablo sabía lo que debía de hacer. Así es que, hermanos, el próximo domingo voy a regresar, si Dios quiere. Tome esta semana para recapacitar. ¿Cuántos dicen amén? Tome esta semana para recapacitar, y a los que no vinieron esta semana, este domingo, no se preocupen, se las voy a mandar por correo o por texto personalmente a ellos. Amén. Que también de ellos estoy hablando. También a ellos estoy hablando. Son incorregibles. También de ellos estoy hablando. Y en la próxima semana voy a regresar, si así Dios lo permite, y vamos a usar otra vez la palabra de Dios para corregir, para instruir y, hermano, para que las gentes lleguen a ser hombres y mujeres de Dios. Concluyo. Pablo se presenta como el ejemplo para los corintios, como buen servidor y administrador de la gracia de Dios y fiel. El orgullo y la vanidad de los corintios los había llevado a niveles de orgullo que ellos mismos, o que eso mismo los había cegado, y se sentían hinchados de falsa vanidad, incapaces de reconocer su error que los había llevado al desvío. Pablo los llama a recapacitar para que sean corregidos con mansedumbre y amor. De lo contrario, encontrarían la vara de la corrección. Que el Señor bendiga su palabra. Amén, hermanos. Le voy a invitar a que se ponga de pie conmigo.